Bueno, nuevamente, ya saben ustedes cómo funciona esto de la tecnología. A veces funciona y a veces no funciona. Así que, nuevamente, bienvenidos todos a este estudio en la primera epístola del apóstol San Juan. Vamos a continuar estudiando el segundo capítulo de esta hermosa carta. Les pido disculpas si había comenzado el video y luego tuve que detenerlo. Fue un pequeño problema técnico. Tiene que ver con la señal de la internet. Así que espero que en este caso estemos mejor con respecto al internet de lo que estábamos hace unos minutos atrás. Nuevamente, bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Un gusto poder estar con ustedes en esta hermosa tarde. Para mí es un día muy especial. Este 29 de mayo del año 2020. La razón que les digo esto es porque estábamos mi esposa, yo y mi hija Sofía celebrando el hecho de que se graduó de sus estudios de la secundaria. Y somos una familia de 3, así que fuimos a la iglesia en la mañana, nos tomaron unas fotos unos amigos nuestros, un amigo nuestro nos tomó unas fotos para que tuviésemos un recuerdo, luego fuimos a comer. Y en la tarde, algunos miembros de la iglesia pasaron por mi casa y tocaron la corneta, dieron regalos a mi hija, y fue algo muy muy hermoso, así que para aquellos que participaron, se los agradecemos de todo corazón. Para aquellos que no participaron, está bien. Mantengan a mi hija en sus oraciones. Pero verdad que estamos muy agradecidos, muy contentos. Y es hermoso ver cómo la familia en Cristo se unen y vienen no necesariamente un auxilio, porque no es que estábamos necesitados de nada, pero el hecho de que estuviesen allí para felicitar a mi hija en un día tan importante es verdaderamente un placer y no tengo palabras para expresarlo, así que les doy las gracias. Y eso simplemente me ha hecho a mí reflexionar cuántas veces han habido oportunidades que yo he tenido para hacer algo semejante por otras personas y no las he aprovechado y no lo he hecho. Espero que de aquí en adelante el Señor me ayude para hacerlo cada vez que me dé una oportunidad. Demostrar amor es tan importante. Así que bueno, vamos a comenzar con este estudio. Comenzamos con oración y vamos a ver, tenemos 29 versos en este capítulo. No sé cuántos versos vayamos a abordar en la noche de hoy, pero si me acompañan vamos a pedirle a Dios su bendición para este estudio. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque eres generoso, eres misericordioso, eres bueno para con nosotros. Venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Te pedimos perdón de todos nuestros pecados. Te pedimos que nos limpies de toda maldad y que en este momento sea tu palabra y el Espíritu Santo quien nos ministre y nos enseñe a vivir de una manera que a ti te complazca, Señor. Hay tanto que aprender en esta carta. Te pedimos, Señor, que todo lo que tú nos quieras enseñar lo aprendamos y lo vivamos, de tal manera que en nuestro comportamiento las personas sean capaces de ver al reflejo de nuestro amado Señor Jesús. Y una vez más, Señor, para ti, hoy y por siempre, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Segundo capítulo de la primera carta de San Juan. En los últimos 2 días, o mejor dicho, en los últimos 2 estudios abordamos básicamente el primer verso. Pero vamos a comenzar desde este primer verso y vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Dice: mis queridos hijos o hijitos, dependiendo de qué versión están leyendo, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Habíamos concluido con el nombre de Jesucristo la vez pasada. Habíamos quedado que Jesucristo en realidad no es un nombre, sino un nombre y un título, los dos juntos. Y luego aquí continúa diciendo que es Jesucristo el justo quien intercede por ti y por mí en la presencia del Padre. Y ahí la palabra justo, que es sumamente interesante, porque ante los ojos de Dios solamente existe uno que es justo. Y obviamente no soy yo y tampoco lo eres tú. Nadie es justo por su propio mérito ante el Señor. Justo no significa que una persona no sepa cómo actuar de manera correcta en alguna oportunidad. Justo no significa que usted sea capaz de ver que alguien, por darle un ejemplo, le quita un caramelo a un niño, se lo está robando, y usted es capaz de decir: eso no es correcto, devuélvale el caramelo aquí al joven, y decirle al niño: usted nunca haga lo que esta persona ha hecho, eso es un mal ejemplo. Usted pídale perdón
a ese niño y posiblemente decirle a alguna otra persona, ya me lo castiga por 2 días por haber hecho esa cosa tan terrible. Usted puede decir, bueno, eso es justicia, así que fui justo en el momento de haber tomado esa decisión. Y supongamos que sí, supongamos que en realidad esa es la justicia. Pero el ser justo, en este caso, no se refiere a haber hecho un acto de justicia. Habla de un carácter. Habla del carácter de el único que se le puede considerar justo en todo momento, sobre todas las cosas, en toda y cada una de sus acciones, en todos sus pensamientos, en todas sus palabras. Y obviamente no es un ser humano quien pueda ocupar esa posición. Solamente Jesucristo pudiese cargar el título de ser justo. De hecho, la versión que tengo yo, la Nueva Versión Internacional, allí lo escribe justo con una letra mayúscula, por cuanto lo que hace que Jesucristo sea justo es que Jesucristo es perfecto. Es absolutamente correcto en todo aquello que hace, todo aquello que dice, todo aquello que piensa, por cuanto Él en todo momento está en constante comunión ininterrumpida e inquebrantable con el Padre. Eso es una de las realidades con respecto a Jesucristo, que no existe ningún otro hombre. Por eso, cuando se habla de Jesucristo como un ser que pudo haber sido creado por Dios, hay ciertas sectas que dicen cosas por el estilo, o aquel que de repente es agnóstico o inclusive es ateo, piensa que Jesucristo fue un hombre tan común y corriente como tú o como yo, cometen un gran error. Jesucristo no es un hombre común y corriente, es Dios hecho hombre. Por eso Él es perfecto en todo y Él puede cargar dignamente y de manera correcta el título de ser justo. Y a eso se refiere aquí el pasaje donde Jesucristo es intercesor entre Dios y los hombres, por cuanto en realidad Él no solamente es el Mesías, el ungido, el escogido, pero también Él es el único que es justo para poder lograr eso. Continuamos, de hecho, me voy a hacer referencia brevemente al verso 9 del primer capítulo de esta misma carta. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este perdón que Dios nos da a nosotros, por cuanto somos sus hijos en Cristo Jesús, es debido a que Cristo Jesús murió por el pecado, resucitó para dar vida eterna a todos aquellos que creen en Él y han puesto su fe y confianza en la obra consumada de Cristo Redentor. Ahora sí podemos continuar con el verso 2. Dice, Él, refiriéndose a Jesucristo, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es el sacrificio. El precio del pecado es un precio muy grande a pagar. No es un precio que tú y yo podamos pagar. Entonces, Jesucristo consuma en la cruz el sacrificio que habría de cargar en sí todos los pecados del mundo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5, versos 9 y 11. Pablo hace referencia en este capítulo precisamente a ese sacrificio, así que lo vamos a leer. Capítulo 5, versos 9 al 11. Dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, la sangre del sacrificio, pero no es un cordero cualquiera, estamos hablando de Jesucristo mismo. Con cuánta más razón por medio de él, de Jesucristo, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. La muerte de Cristo nos perdona el pecado, su resurrección y nuestra fe en él nos da un regalo que es el regalo de la vida eterna. En el tercer capítulo del Evangelio de Juan nos habla de la luz que vino al mundo, y es hermoso porque muchas personas repiten este pasaje, o inclusive lo vemos a veces en los juegos deportivos, juegos de béisbol. De repente mueven la cámara y se ve a alguien cargando un cartelón que dice Juan 3:16. Para aquel que es nacido de nuevo, obviamente es un pasaje que conocemos, pero vale la pena repetirlo, porque dice, por cuanto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo 17 es exactamente igual de hermoso. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Son unos versos que ya había mencionado yo con antelación o con anterioridad la vez pasada, la semana pasada, cuando hicimos parte de este estudio. Y siempre reflexiono en eso, que vivimos en un mundo que rechaza de una manera fuerte a Jesucristo. Hay personas que dicen, no quiero escuchar hablar de Él. Hay otros que dicen, Jesucristo pareciera ser un hombre egocéntrico. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en el capítulo 14 de San Juan, Jesucristo había dicho, en el verso 6 dice, yo soy la verdad, la vida y el camino, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y eso lo ven como un acto de egocentrismo. Aunque tristemente no se dan cuenta, lo que está diciendo es una verdad muy sencilla. No existe salvación en esta tierra más allá que la que Dios nos proporciona por medio de Jesucristo, como Salvador, como aquel que tomó nuestro castigo, quien padeció por nosotros y nos ofrece y nos brinda la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Así que es triste cuando se le habla a alguien de Jesucristo y lo primero que te dicen, no quiero escuchar hablar de Él. Lo que a las personas le ha fastidiado posiblemente no es el carácter de Jesucristo. No puede ser su amor, no puede ser su bondad, no puede ser su misericordia. Creo que lo que a la gente le ha fastidiado es el comportamiento de nosotros, aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Decimos que seguimos a Cristo, pero nuestro comportamiento deja mucho que desear y por ende, si lo estamos siguiendo, le estamos siguiendo a una muy buena distancia, porque es difícil ver el carácter de Cristo a veces por medio del comportamiento de un cristiano. Continuemos aquí donde dice, en el verso 3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Yo hablo con muchísimas personas en el transcurso de los días y hay personas que me han dicho que ellos tienen una relación con Dios. ¿Será cierto? Bueno, aquí está la prueba. Aquí, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan nos dice si la persona que dice conocer a Dios verdaderamente la conoce o no la conoce. Si Juan estuviese aquí, le preguntara a Juan, a ver, explícame, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y Juan respondería de esta manera, si obedecemos sus mandamientos. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, quiere decir que hemos verdaderamente llegado a conocer a Dios. Juan continuaría diciendo, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En el Antiguo Testamento, un profeta llamado Isaías, en el primer capítulo del libro que tiene justamente ese mismo nombre, Isaías, capítulo 1, en el verso 3, hay un pasaje allí muy interesante. Dice de esta manera, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Mira qué interesante, estos dos animales, el buey y el asno. El buey conoce al dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel como pueblo dice, no entiende, no conoce. Y yo les puedo afirmar que hay personas que dicen que son cristianas, pero no conocen al Señor. O verdaderamente no lo conocen. Dicen ser cristianas, pero su actitud, su forma de ser, sus palabras, sus pensamientos, porque la palabra refleja el pensamiento, la palabra también refleja lo que hay en el corazón. La palabra habla de aquello que en el corazón abunda. Y podemos darnos cuenta que en realidad no conocen verdaderamente al Señor. Pero aquel que dice que le conoce y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, la vida y el camino. Dense cuenta, aquel que no ama, aquel que no tiene los mandamientos del Señor y que no los obedece, no tiene a Cristo en su corazón, no vive de acuerdo al propósito de Dios para la vida del ser humano. Versículo dice, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la verdad
del que obedece su palabra. En la versión Reina Valera, esa palabra que manifiesta perfectamente, se llama, dice, mejor dicho, perfeccionado. El que manifiesta este amor ha sido perfeccionado. Y la palabra perfeccionado implica consumado o que es completo. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Dios no solamente nos exige que pongamos nuestra fe y confianza en Él, que le creamos todo lo que dice, sino que si es cierto que nosotros con la boca confesamos que creemos, es necesario que nuestras actitudes, nuestras acciones lo demuestren. Por eso en la carta de Santiago, Santiago tiene una cita muy hermosa, porque habla de la fe sin obra es una fe muerta. No significa que la obra trae salvación a aquel que tiene fe. No es eso. Es que la obra es la fruta del árbol. Si el árbol es de manzana, no es porque produce manzana, porque puede ser que esté fuera de temporada y las manzanas aún no han surgido, no se ha manifestado que sea de manzana. Pero dado el tiempo, dado las condiciones climáticas y dada la época correcta, el árbol va a producir fruto. Y el fruto va a enseñar qué clase de árbol es. Por eso cuando Santiago dice que la fe sin obras está muerta, también dice, enséñame tu fe sin obras. Por medio de mis obras, yo te enseñaré mi fe. Así que es muy importante que seamos capaces de vivir en obediencia al Señor. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. No quiere decir con esto que hasta el día de hoy tengas que vestirte con una túnica, o como lo has visto en algunas películas, tal vez el pelo largo, barba. No, estamos hablando de la forma de vivir hace 2000 años atrás. Se refiere al comportamiento. No significa que cuando llegue el momento te van a crucificar. A Cristo ya lo crucificaron. Cristo no está pidiéndonos a nosotros que moramos exactamente de la manera como Él murió. Lo que nos está diciendo de manera clara es que vivamos de la manera como Él vivió. Es una vida conociendo la voluntad de Dios y en todo momento procurando agradarle al Señor cumpliendo con esa voluntad. No es suficiente conocer la voluntad de Dios, porque a través de la palabra podemos conocer su voluntad. Es que vivamos de acuerdo a ella. Yo sé que yo fallo todos los días en esto. Yo muchas veces sé qué es lo correcto y cometo un pecado. Es no hacer aquello que sé que es correcto. Tal vez no te pase a ti, pero me pasa a mí. ¿Cuántas veces sabiendo lo que es correcto y no lo hago, estoy cometiendo el pecado por cuanto tengo todavía un carácter caído, una forma de ser que no es agradable al Señor y la cual tiene que morir día con día? Por eso es tan importante continuar en oración y tomando la palabra de Dios, procurando que esa palabra nos vaya limpiando y nos vaya transformando en el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. En el versículo 7 dice esto: queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. ¿Qué principio será ese? Bueno, yo honestamente creo que el principio ahí habla de el capítulo 19, verso 18 de Levíticos. El Señor había dado los mandamientos y uno de ellos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí nos dice que nos dio un mandamiento nuevo. Pero ¿cómo nos dio un mandamiento nuevo? Si el mandamiento es viejo, el mandamiento ya existía cientos de años antes de que naciera Jesucristo. Cientos de años antes de que Juan escribiese esta carta. Le voy a explicar por qué. Porque originalmente el mandamiento decía que amases a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesucristo va a elevar ese mandamiento a una categoría muy superior al amor que tienes que tener por ti mismo. Porque dice de esta manera: este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz venidera. La luz venidera sería el entendimiento perfecto de la voluntad del Señor. Originalmente, al estar escrita la ley,
se le dice al pueblo de Israel, se le dice a los judíos, ámense los unos a los otros. Ese es el dictamen, ese es el mandamiento que Dios le está dando al pueblo. Cuando una persona no sabe cómo amar a su prójimo, bueno, los 10 mandamientos los van a explicar de una manera muy sencilla. Hay una sección de los mandamientos que habla de nuestra relación con Dios, el amar a Dios por encima de todas las cosas, no tener otros dioses, no utilizar su nombre en vano, respetar, considerar en todo momento el día de descanso. Y entendemos por qué, porque Dios nos trataba de enseñar que fue Él el creador de todas las cosas, en 6 días las creó, el 7º día descansó, por ende el hombre y toda aquella cosa que le pertenece tendrían que tomar un descanso el día 7º. Pero luego a partir de allí nos explica cómo comportarnos en relación al resto de los seres humanos. A los padres hay que honrarlos, padre y madre tienen que ser honrados, el no matar, el no cometer adulterio, el no robar, el no mentir y el no desear los bienes de los prójimos, o del prójimo, mejor dicho. Así se manifiesta este amor al prójimo. Pero aquí te está diciendo que este nuevo mandamiento, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Jesucristo como en la del cristiano. ¿Cuál sería ese nuevo mandamiento? Y para ello yo les aconsejo que por favor me acompañen a Juan 13. Ese es el Evangelio de San Juan, el capítulo 13. Y vamos a ver el verso 34. Vamos, Juan 13. Y estoy buscando aquí el verso 34. Verso 34. Aquí vamos. De hecho, leámoslo el verso 34. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También a ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Jesucristo va a elevar el mandamiento cuando le está dando a entender a sus discípulos, no es solamente el amarse el uno al otro como se aman a sí mismos, sino ámense los unos a los otros con el amor con el que yo les he amado. En el capítulo 15 de ese mismo Evangelio, en el verso 12 dice lo siguiente: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son amigos, o son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Verdaderamente amar al prójimo es difícil, no es nada fácil. Y Dios no nos está exigiendo que hagamos algo que es fácil, de hecho nos está exigiendo algo que es imposible. Y tú pensarás, ¿cómo es posible que Dios, siendo justo, siendo ecuánime, nos esté pidiendo que hagamos algo imposible? Bueno, es imposible para el hombre, pero no es imposible para Dios. Para todos aquellos que han nacido de nuevo en el Espíritu, quiere decir que han muerto a sí mismo y le han dicho al Señor, hágase en mí tu perfecta voluntad. El Espíritu Santo viene a morar y a vivir dentro de nosotros. Por ende, todo aquel que ha nacido de nuevo, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el amor de Dios, por medio del Espíritu Santo, es depositado en nuestro corazón para que seamos capaces de amarnos los unos a los otros con un amor que es superior al amor que pudo haber tenido un padre por su hijo, o que puede tener un hermano por otro, o el amor que puede tener un hombre por su esposa o la esposa por el hombre. Es el amor que Dios nos da para que nosotros con ese amor divino seamos capaces de amarnos los unos a los otros. No es un amor que conoce el mundo, es un amor supernatural o sobrenatural. Por ende, lo que Dios nos está pidiendo es imposible a menos que hayamos nacido de nuevo. Pero si hemos nacido de nuevo, lo que Dios nos está diciendo es que si nosotros le conocemos a Él, por ende tenemos que demostrarlo viviendo una vida con un amor súper o sobrenatural, el uno por el otro. Y ese amor es precisamente el mismo amor con el que fuimos nosotros amados por Jesucristo. Un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a entregarlo todo por
la persona que es objeto de ese amor. Es algo hermosísimo darnos cuenta de que lo que Dios nos está pidiendo no lo podemos nosotros lograr, pero Dios lo puede lograr en nuestras vidas. El verso 9 dice lo siguiente: el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Hay muchas personas que dicen amar al Señor. No, yo amo a Dios, o como no, gloria a Dios, aleluya. Sí, me conozco muchos versos bíblicos, los leo todos los días. Pero a la prueba me remito. Si la persona no ama a su propio hermano, no estoy hablando al hermano carnal, aunque también esté incluido, pero estamos hablando a la familia en Cristo, el hermano espiritual, y también podemos extenderlo al mundo. El hombre que no es capaz de amar a otro ser humano es porque aún habita en oscuridad. En él no está la luz de Dios. El que ama a su hermano permanece en la luz, permanece en la luz. No hay nada en su vida que le haga tropezar. Por supuesto, el que ama a su hermano no le va a robar, no le va a querer matar, no le va a mentir, no va a cometer adulterio en contra de él a través de tomarle su esposa, no va ni siquiera jamás a desear lo que esta persona tiene. ¿Por qué? Porque le ama. Y la luz de Dios vive en esta persona que da ese amor. No hay nada en la vida de esta persona que le haga tropezar, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Acompáñame por favor al cuarto capítulo de la segunda carta de Corintios. En el cuarto capítulo, en el verso 4 de la segunda carta a los Corintios, Pablo nos dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que por un lado podemos tener personas dentro de la iglesia que creen conocer a Dios y no lo conocen. Y la evidencia es que no aman al prójimo, no aman a sus hermanos, no aman a la iglesia, por cuanto la iglesia en realidad somos también hermanos. Y dice aquí, ellos no tienen la luz, sino que viven en la oscuridad y esta oscuridad no les deja ver. Pero ¿qué pasa con aquellos que no han nacido de nuevo? También te lo dice claramente Pablo, dice, el Dios de este mundo, estamos hablando de Satanás, de Lucifer, del diablo, de la serpiente, del dragón, como le quieres llamar, pero aquí el título es el Dios de este mundo y les ha cegado la mente a los incrédulos, a los que no han nacido de nuevo, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Y allí tenemos una de las razones por las cuales hay personas que escuchan el evangelio y lo rechazan, porque están ciegas al evangelio, no son capaces de ver la luz, no son capaces de reconocer el amor de Dios por medio de Jesús, quien es la imagen de Dios. Por eso Jesucristo puede decir, soy la verdad, la vida y el camino, nadie viene al Padre excepto por medio de mí. Que les pido que piensen al respecto, mediten con respecto a lo que hemos conversado el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber compartido hasta donde hemos llegado. La semana que viene, con el favor de Dios, vamos a continuar donde quedamos el día de hoy. Y aquí Él le va a explicar a los que leen esta carta por qué se le está escribiendo. Y los llama hijitos, los llama padres y los llama jóvenes. Vamos a estudiar eso con el favor de Dios, si Dios así lo permite, la semana que viene. Ahora, ¿dónde lo vamos a estudiar? Bueno, lo vamos a estudiar a través de este mismo medio que tenemos, el Arca de Montebello, thearkmontebello.com, como usted lo está viendo ahorita, a través de la página de Facebook también. Pero quiero hacerle la invitación aquí a la dirección que les voy a dar, 931 Sur de la calle Maple Avenue, en la ciudad de Montebello. Esto es para la semana que viene, el viernes a las 6 de la tarde. El estudio va a ser a las 7 de la noche, pero procuren estar aquí si así lo desean. Vénganse a eso de las 6:20, 6:30. Vamos a tener la reja abierta para invitarles y aceptarles a que vengan aquí a la iglesia. La reja se va a cerrar a partir de 5 para las 7. Los que estén adentro, para que podamos sentarnos y podamos tener este estudio en vivo. Una señora a quien le tengo mucho afecto aquí de la congregación me preguntó si se podían comenzar a hacer los estudios en español en vivo. Y gracias a Dios podemos comenzar.
Pero yo le he dicho a ella con antelación o de antemano que para poder hacerlo me hacía falta por lo menos 2 o 3 personas para que nos ayudaran, porque tenemos que desinfectar los asientos una vez que se haya consumado la clase, lo mismo que limpiar los baños. No podemos venir a congregarnos tomando café y comiendo como lo hemos hecho con anterioridad. Y me dijo, si hace falta 3 personas para limpiar, ya las tiene. Me dijo, mi persona, mi hijo y mi hija. Vamos a estar allí para apoyar el ministerio en español. Y eso me llenó de gozo, y así que están todos cordialmente invitados, aun cuando el estudio también será transmitido por medio de la internet. Así que bienvenidos sean, por favor, si quieren estar con nosotros la semana que viene, tráiganse su máscara, van a tener que guardar la distancia de los 6 pies que es requerido por la ley. Y bueno, con eso me despido. Le doy gracias por haber escuchado este estudio y le doy gracias a Dios por darme la bendición tan grande de haberlo compartido con ustedes. Que Dios nos ayude a amarnos los unos a los otros, así como Jesucristo nos amó. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu misericordia. Y Señor, te pedimos que este estudio haya sido principalmente de tu agrado. Todo aquello que ha venido de ti consigue en nuestros corazones un lugar especial, Señor, para que en tu presencia nos humillemos y procuramos en todo serte obediente, amándote a ti por encima de todas las cosas y amándonos los unos a los otros, así como Jesucristo mismo nos amó, dando su vida por nosotros. Para ti, hoy y siempre, Señor, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga nuevamente. Por favor, aquellos que conozcan el idioma inglés, se les invita a que continúen en este mismo canal, escuchando los estudios de nuestro pastor Pancho Juárez, este domingo a las 11:30 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Dios les bendiga una vez más y ha sido todo un placer. Con esto me despido. Vamos a tocar aquí y se acabó el estudio.